¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión. Bienvenida nuevamente, señora Amanda Alma. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por el aguante estos días. Por favor, muy bien. Reponiéndome intensa, un poco, sí. Actividad. Mucha actividad política, mucha actividad parlamentaria, mucha actualidad también respecto a los datos de la inflación, al dólar, mucho movimiento económico. Así que, como siempre, no solo el Congreso con plena actividad, sino también una Argentina muy convulsionada por estas horas. Veremos también la incidencia de todas estas realidades políticas y económicas en el Congreso, porque dentro de poco viene el presupuesto y ahí el tema del dólar es fundamental. Así que iremos viendo cómo se desarrollan y además las actividades políticas que también tiene el Congreso como protagonista. Sí, actividades que tiene el Congreso y actividades que se dan fuera del Parlamento Nacional. Estamos entrando en un receso de invierno, no solo del Congreso, sino a nivel educativo, y eso hace que, en definitiva, también el gobierno nacional esté anunciando, y esto lo vamos a destacar enseguida, también esté anunciando diferentes planes que tengan que ver con fomentar el turismo interno en la República Argentina. Ahí también lo tiene a Daniel Scioli, tratando de continuar una tarea que tiene que ver con expandir el turismo interior en nuestro país. Claro, recuperar la idea de las promociones del turismo, ¿no? Exactamente. Y otra de las novedades que se ha dado en las últimas horas tiene que ver con el egreso desde el Congreso Nacional hacia la provincia de Corrientes de un diputado nacional, el diputado Vallejos, que va a ser ministro de Seguridad en la provincia que encabeza el radical Gustavo Valdés. Claro, tiene que ver con los movimientos en torno a la búsqueda del pequeño Loan, siguen adelante con las distintas hipótesis de investigación y sobre todo la demanda de la ciudadanía de la provincia de Corrientes, que estuvieron por aquí, también algunos de ellos en la ciudad de Buenos Aires, reclamando una mejor investigación judicial y policial para encontrar, obviamente, a Loan. Ese es el espíritu de la demanda, pero también siendo incisivos en el señalamiento de los malos procedimientos en la investigación. Por eso la necesidad de los reemplazos, en este caso también la dimisión del ministro de Seguridad correntino. Bueno, y a partir de ahí habrá que ver, enseguida vamos a contarles quién lo va a suceder, y además, en definitiva, cómo queda puertas hacia adentro internamente el bloque de Rodrigo de Loredo, el bloque de la Unión Cívica Radical. Otro de los temas también centrales para empezar a debatir y hacer un análisis tiene que ver con este primer semestre. Claro. También, lo que dejó el primer semestre, de muchas discusiones, de mucha reunión de comisión, más allá del proyecto de ley bases y la ley de medidas fiscales, hubo muchas reuniones de comisión, y esto también hace que se haga un balance en torno a aquellos proyectos que ha enviado el presidente Javier Milei aquí al Parlamento Nacional. Justamente hablabas de la ley bases, recordemos que se aprobó junto a una ley fiscal que por estas horas fueron reglamentadas, las tres de los impuestos que allí se establecían dentro de las medidas fiscales tienen que ver con el proceso del blanqueo de capitales, la exteriorización de capitales, también las moratorias vinculadas con el proceso de pagos no realizados o el atraso en pagos de algunos impuestos, y también bienes personales, ¿no? Tres de las normativas que se modificaron con esta ley fiscal, se lo conoció como paquete porque incidía en muchas leyes fiscales que tiene la Argentina, modificándolas, ya tiene su reglamentación, ya están entradas en vigencia, podríamos decir, más allá de los procesos que se están dando con otros artículos de la ley fiscal. Y hay promesa ya convocada de sesión para el 7 de agosto. El 7 de agosto es sesión pedida por principalmente los diputados de La Libertad Avanza, acompañados por diputados del PRO, una agenda que tiene que ver con temas vinculados a la seguridad, mucha agenda también vinculada en torno a los proyectos a acuerdos bilaterales de Argentina con diferentes países. En algunos puntos, algunos temas tienen que ver con lo aerocomercial, otros puntos tienen que ver, por ejemplo, un acuerdo sobre defensa con la República Italiana. Bueno, digamos una agenda que en principio podría ser
de mayor consensos que disensos. Sí, claramente. Y también hay que decir que son mecanismos obligados que tienen que darse para los acuerdos internacionales, ratificación aquí en el Congreso de la Nación, a partir de los acuerdos que hagan los ejecutivos nacionales. Antes de la sesión va a haber también una semana intensa porque va a haber muchas comisiones, ya están convocadas, pese a el inicio de este receso que coincide tanto, como decías vos, Fernando, con las vacaciones de invierno escolares, pero también con el receso en el sistema judicial, ¿no? Claro, también. Eso también hay que ponerlo en sintonía porque tiene que ver con otras responsabilidades en conjunto, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, como el Consejo de la Magistratura, como otras acciones que tienen a los diputados y senadores como protagonistas también en el ámbito de la justicia. Así que por 15 días va a estar toda esa actividad suspendida. Lo mismo sucede acá en la Cámara de Diputados. Eso no quita que haya reuniones políticas que se puedan ir dando. Claro, seguramente y sin lugar a dudas va a haber reuniones políticas, va a haber reuniones de los diferentes protagonistas del Congreso y comunicación permanente entre ellos. ¿Por qué? Porque estas 2 semanas pasan muy rápido y hay muchos temas para consensuar, para acordar, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional. Vamos a ver cómo está el clima. Dale, repasemos porque se viene el fin de semana, empieza el receso de medio año ya, temperaturas bastante más agradables que a la mañana temprano, 13 grados Así en este es, momento. Exactamente, una mínima hubo de 3, ya pensando en el fin de semana, para mañana una mínima de 5 y una máxima de 12. Y el domingo una mínima de 8 y una máxima de 12. Buen clima el domingo para esperar lo que va a ser el partido. La final, las 2 finales. Final del Campeonato Europeo y final de la Copa América. Sí. A las 9 de la noche es el partido. A las ¿no? 9 de la noche. Creo que sí. Vamos a preguntarle a nuestros columnistas que están con más... Integramos el equipo. Sí, con más información, sobre todo aquí el joven Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andan, Aman, Fer? Placer Bien, saludarlos. También anticipo el saludo para Claudio. Bueno, la expectativa de lo que puede ser, como decían, un enfrentamiento después con los ganadores y una finalísima muy esperada por el público, por el contenido tal vez histórico y social que tiene un enfrentamiento con Inglaterra en caso de que ambos ganen. Pero bueno, veremos cómo se da. ¿Es a las 9 de la noche al final del partido? Sí, a las 9 bien, de la noche. Escuché bien. El partido, exactamente, sí, será el contra de Argentina. Colombia. Sí. El de Argentina, bueno, el más importante. Sí, claro. El más importante. Así que ahí estaremos, esperando a la expectativa, al igual que estaremos esperando luego de estas 2 semanas que traerán para muchos vacaciones, para muchos receso, para muchos la temporada invernal, cortita, en donde se pueden aprovechar algunas cuestiones, como por ejemplo el programa Argentina Emerge, este programa que ha presentado ya el gobierno nacional y que tendrá justamente beneficios interesantes para aquellas personas que puedan brindar justamente o disfrutar de las vacaciones, hacer alguna escapada, hacer algún viaje de 1 semana, de 2 semanas, de 10 días o de menos, de un fin de semana. Bueno, justamente en un ratito vamos a estar hablando de este tema tan interesante que, como siempre, uno presta atención porque vuelven algunas cuestiones importantes como las cuotas Claro. sin interés, por ejemplo, para vuelos, para viajes de corta y larga distancia, así que estaremos hablando un poquito en detalle sobre esta presentación. Muy bien. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli, Amanda Alma, Gonzalo Presente. Solabarrieta. Muy buenas tardes para los 3. ¿Cómo les va? ¿Estás preparado con toda la parafernalia para el partido? ¿Tenés la Sí, bubucela y todo? Y hay algunas lecturas, ¿no? Algunos dicen, finalmente pensar el Pacto de Mayo en las primeras horas del 9 de julio con el timing televisivo de la selección nacional finalmente confirmó que algunos tenían razón a la hora de evitar de que se superpusieran las cosas, ¿no? Claro. Así que ese es un dato importante que quizás explique, bueno, una de las escenas que hegemoniza este cierre de esta semana, ¿no? Que fue la foto de familia en Tucumán, nochecita tucumana, ¿sí? En las primeras horas del 9 de julio, martes 9 de julio. Bueno, ahí lo que decían los quienes participaron Sí. de esa jornada, el 9 de julio, esa madrugada, ¿no? En las primeras horas, el frío, mucho frío y que se sintió en la noche tucumana, más allá del fervor por tener que
estar llevando adelante lo que es el Pacto de Mayo. Sí. Bueno, lo que pasa es que hay mucha amplitud térmica en Tucumán, entonces Sí, claro. hace frío de noche y está más templado de día. Esperemos que no haya después frialdad en la relación entre los gobernadores y el presidente de la Nación a partir de la firma de este pacto para que las relaciones sigan fluyendo en beneficio de todos los argentinos. Ya veremos cómo se resuelve. Vamos a conversar de varios temas Sí. con los compañeros aquí en la mesa. Exactamente. La situación de estos primeros 6 meses, como decías. Análisis, balance de los primeros 6 meses y además en lo que tiene que ver con las actividades que Sí. se van desarrollando. Y decimos actividades dentro y fuera del Congreso Nacional. Por ejemplo, las actividades que tienen que ver con la promoción del turismo. Algo que no solo compete al área determinada, uno puede señalar la Secretaría de Turismo a cargo hoy de Daniel Scioli, ¿no? Pero compete a otros ministerios, compete a Economía, compete a el ministerio que encabeza de desregulación que encabeza Federico Storani. Sturzenegger. Sturzenegger, Sí. Federico Exactamente. Sturzenegger. Es decir que hay un amplio abanico de sectores involucrados en tratar de mejorar lo que tiene que ver con esta industria sin chimeneas y de ingresos importantes para Estuvieron hoy en el lanzamiento presentándolo el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, también el ministro de Economía, Luis Caputo, obviamente, como decías, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también los secretarios de Turismo, Daniel Scioli, y de Transporte, Franco Mogueta, y estuvieron planteando estos beneficios que tienen que ver, como decía Gonza, y como decías bien vos, Sí. promociones para líneas aéreas, ferroviarias, micros de larga y mediana distancia, también algunos créditos para automotores y para viajes en cruceros con promociones especiales. ¿Cuál es la clave de todo esto? Lo vamos a ir viendo a lo largo de estas declaraciones. Vamos a comenzar justamente con la declaración de Guillermo Francos y del secretario de Transporte, Daniel Scioli, hablando de los beneficios que están presentándose con este programa. Sí, me parece importante que destacar la tarea que viene haciendo la Secretaría de Turismo, tratando de impulsar fundamentalmente el turismo receptivo y el turismo en la Argentina. Y venimos trabajando desde antes de asumir el gobierno en toda la tarea de desregular la aviación comercial, generar la incorporación de nuevos destinos, líneas aéreas. Yo a veces cuando hablamos con los gobernadores me preocupa este concepto de que pensemos solamente en aerolíneas argentinas como la única vía de conexión de los puntos importantes de la Argentina. Yo creo que tenemos que estar abiertos a entender que la Argentina del futuro es una Argentina de libertad, de desregulación y de cielos abiertos para todos. Así que me pone la verdad muy, muy contento, y al gobierno del presidente Milei, que viene pujando por este tema desde antes de asumir el gobierno, y la tarea de estos dos titanes que tengo al lado en llevarlo adelante, y por supuesto de Daniel Scioli de promoverlo permanentemente. Así que yo sé que aquí hay varios actores del área del turismo, tanto el secretario de Transporte que trabaja también permanentemente en esto, está el presidente del Banco Nación que financia, tiene mucha plata, así que está dispuesto a escucharlo a todos los agentes que quieren promover el turismo en la Argentina con préstamos con tasas bajas, ¿no? Es el momento de activar la economía, estamos todos trabajando para eso, así que nada, me alegra estar con ustedes aquí y poder escucharlo ahora a el secretario de Turismo, que seguramente tendrá algún concepto que desarrollar sobre esto. Perdón por la... Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete, doctor Franco. Cumpliendo el mandato y la responsabilidad que me han confiado al inicio de la gestión, de lograr con esta área, a partir de la definición que dio el presidente Milei, que el turismo es una de las actividades estratégicas para la recuperación económica del país, articular con todas las áreas de gobierno y en especial con el sector privado acá presente. Se trata de, como bien decían ahí, beneficios para el transporte en el Sí. contexto de las vacaciones. Tengo algunas de las promos, te las voy a contar para que vayas anotando, Fer.
Aerolíneas Argentinas va a ofrecer opciones de pagos en 6 y 12 cuotas sin interés. La empresa JetSmart, descuentos en destinos regionales. Y la empresa Flybondi, 20% de descuento para jubilados y pensionados. Va a ser la promoción aérea. Y también te cuento la ferroviaria. Hay más que voy a ir contando a lo largo del programa. Descuentos del 10% con compras online. 40% para jubilados, 50% para niños. Y pasajes gratuitos para personas con discapacidad, para principalmente los destinos turísticos. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía también, ahí veíamos en la imagen, los diferentes funcionarios. Franco Mogueta, que es el secretario de Transporte de la Nación, habló en la conferencia de prensa de esta manera. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, ministro Toto Caputo. Gracias, Daniel, por... La verdad, ya no tengo palabras para valorar el empeño y el trabajo que le pone, el entusiasmo que le pone Daniel a este tipo de actividades. Y gracias, Federico, también por estar hoy acá con nosotros en un día tan importante para nosotros. Puedo hablar en plural porque una de las primeras caras que conocí y que bueno, empezamos a trabajar en conjunto desde que llegamos con el equipo a esta función fue Federico, y justamente para empezar a trabajar, como dijo Guillermo Francos, en la desregulación aerocomercial o la política de cielos abiertos, como se la conoce públicamente. Y hoy es un día muy importante para nosotros porque, diciendo y haciendo, la primera normativa que salió fue en el DNU y manos a la obra nos pusimos con Hernán Gómez a la cabeza, el subsecretario de Transporte Aerocomercial y todo el resto del equipo aerocomercial, a trabajar en la reglamentación que nos encargó Federico y que además nos ayudó también a llevar a cabo. Y hoy en el boletín oficial se han publicado los primeros 3 decretos de una serie de más decretos que van a seguir saliendo para reglamentar básicamente lo que tiene que ver hoy con acceso a los mercados, con mayor transparencia y orden en el uso de los espacios aeroportuarios por parte de las aerolíneas, remoción de aeronaves, régimen de sanciones, muchísimas cuestiones técnicas que se van a ir publicando sucesivamente en el boletín oficial, pero lo de hoy ya ha sido un gran avance, y empezamos nada más que a 6-7 meses de gestión ya a mostrar avances concretos, ¿no?, en la materia. No solo nos quedamos en anuncios o en deseos de, sino justamente todo lo contrario, ya firmando memorandos de entendimiento con 7 países hasta el día de hoy, quienes también ya han mostrado interés en empezar a operar nuevas rutas en el país, que antes lógicamente era toda una odisea para una aerolínea, por no decir algo totalmente imposible de poder operar libremente en la Argentina, y eso se está consiguiendo hoy con esta política de cielos abiertos, que ya es un hecho y no es un mero eslogan, ¿no? Bueno, ahí estaba Franco Mogueta, el secretario de Transporte de la Nación, hablando de este acuerdo, este lanzamiento, esta propuesta que lleva adelante el gobierno. Decíamos, Claudio, que tenían hace ya algunos meses esta discusión en el Congreso de la Nación respecto a qué pasaba cuando se terminara con el previaje, y las provincias preocupadas también por la promoción del turismo. Creo que fue Guillermo Francos cuando, luego de jurar como ministro del Interior, el que empezó a recibir una catarata de consultas de los representantes de las cámaras del turismo para saber concretamente cuál iba a ser la política del gobierno nacional para un sector que después de la pandemia y que durante la pandemia, tuvo una discusión y también una síntesis con el Estado a partir del previaje. De hecho, recordemos, hemos entrevistado distintos diputados y diputadas que planteaban que el previaje fuera transformado en ley. De aquel momento hasta ahora nos encontramos primero con el planteo de la industria del turismo y las cámaras que ya habían hecho una consulta. Segundo, el dato que me parece que 6 meses después de esos primeros reclamos nos encontramos con Daniel Scioli como secretario de Turismo,
una de las figuras que dentro de Unión por la Patria genera escozor su presencia en el gobierno nacional, pero es cierto que buena parte de esta discusión quizás no se habría sintetizado sin que se resolviera una Secretaría de Transporte que estuvo bastante tiempo prácticamente acéfala en este tiempo, con un Guillermo Francos que en esta escena aparece como el presentador y que es, de hecho, quien introdujo a Daniel Scioli al gobierno de Javier Milei, y un disparador después de todo este tiempo, Federico Sturzenegger, estrenando cargo como ministro de Regulación, y la medida de arranque de su gestión, la desregulación del espacio aerocomercial. Una serie de piezas que se ordenan en el arranque de las vacaciones de invierno y que parece que implican tomar un guante de un reclamo de un sector de la industria del turismo. Bueno, ahí lo nombraba Claudio, a Federico Sturzenegger, habló en la conferencia de prensa, lo escuchamos. Bueno, buen día a todos. Voy a hacer algunos comentarios sobre la parte de regulación aerocomercial que ya habló Franco. Es exactamente como él dijo antes de que Javier asumiera. Me acuerdo de unos Zooms que en algunos casos duraron tardes enteras, porque hay que tener presente que, dada la configuración geográfica de Argentina y su densidad poblacional, el transporte aéreo es el transporte esencial es diferente a Europa. Europa son lugares, digamos, que están muy cerca, con muchísima densidad. Tenemos gente que está muy lejos y con baja densidad. Entonces, obviamente, el mercado aerocomercial es, digamos, el mecanismo de transporte que va a tener que usar la Argentina en sus distancias de mediano y largo plazo. De hecho, más de 400 kilómetros ya es más barato mover una persona en un avión que en un micro. Digamos, tener eso presente como un dato me parece que es muy impresionante. Eso nosotros lo planteamos y lo plasmamos en el DNU 70, que tenía una modificación integral del Código Aerocomercial, pero que a su vez derogaba una serie de normativas, en general de gobiernos de facto, que generaban grandes restricciones al funcionamiento del mercado aerocomercial, porque, como yo digo, mucha de nuestra ley tiene esa impronta, si se quiere, militar, ¿no? Entonces a veces se veía el espacio aéreo no como un espacio comercial, sino como un espacio militar. Y cuando es un espacio militar, vos querés que sea difícil hacer la actividad ahí, y cuando uno es un espacio comercial, uno quiere que sea fácil hacer la actividad. Entonces, digo, es cambiar un poquito ese pequeño chip. Esas reformas del DNU 70, por ahí yo les quiero comentar 4 puntos que me parece que son ilustrativos. Uno es, se eliminaron las bandas de precios. O sea, hemos hoy todos oído hablar del control de precios. Bueno, en la industria aeronáutica, el control del precio era para que la gente no pudiera cobrar menos. No para que no pudiera cobrar más, era para que no pudiera cobrar menos, ¿ok? Cosa que yo entiendo que es un absurdo, pero así estábamos en Argentina. Lo otro que se eliminó fueron las restricciones al acceso a las rutas. Por ejemplo, uno tenía que hacer una audiencia pública para obtener una ruta, y uno se preguntaría cuál es el problema que alguien quiera volar. O sea, quiero volar de Buenos Aires, de Aeroparque a Junín o a Río Cuarto, ¿cuál es el problema? ¿Para qué necesito hacer una audiencia? ¿Por qué necesito permiso? Simplemente felicitemos al que lo quiera hacer y démosle la bienvenida. Pero no, había un proceso que hacía muy engorroso, como si fuera peligroso que alguien decidiera establecer el servicio aerocomercial, digamos, como decía yo, entre Aeroparque y Río Cuarto, ¿no? Entonces eso también fue todo eliminado. Algunos de los decretos hacían reservas de rutas, es decir, si yo quería volar una ruta, teníamos que preguntarle antes a aerolíneas si la quería volar, por qué no volar, etcétera. Nosotros pensamos que cuanto más libertad haya, cuanto más empresas quieran volar ruta, mejor. Aerolíneas y todas las otras que quieran acompañarlos, fenomenal. Y no hay ninguna necesidad de poner esas reservas de rutas. Y un tema que creo que fue bastante poco mencionado en la discusión es que también se declaró al transporte aerocomercial como un servicio esencial, ¿no? Y eso también tiene implicancias respecto del funcionamiento del sistema. Escuchábamos justamente a Sturzenegger dando detalles, no solamente del decreto, sino también de la política desreguladora del espacio aéreo. Tengo algunos datos más de otros servicios que están dentro de este programa de promociones para los viajes en micro, tarifas especiales online, programas de financiamiento y descuentos en días de menor demanda, automotores, nueva reglamentación para transformar el parque automotor terrestre con líneas de crédito de renovación de flota
para desde el Banco Nación, y también descuentos, bonificaciones del 23,5% en promociones de cruceros superiores a 30.000 toneladas con incentivos adicionales por recaladas, parte de las promociones que incluyen todos los medios de transporte. Por eso el secretario de Transporte y el secretario de Turismo vinculados y unidos en este programa. Bueno, completa la conferencia de prensa y la información que pasó por aquí por Diputados Televisión. Amanda, ¿hacemos pausa? Vamos. Pausa, esto es Pasos Perdidos y regresamos enseguida. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos, regresamos a Diputados Televisión, una jornada en la cual estamos cerrando ya, sí. Una semana que marcó también una intensa actividad en este Congreso, con muchas reuniones de comisión, con mucha actividad, y ya tenemos un invitado. Sí, le damos la bienvenida al diputado Pablo Servi de la provincia de Neuquén, de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Primero preguntarte, ¿está muy frío Neuquén? ¿Están pasando situaciones de mucha helada, complicadas allá en el territorio? Sí, bueno, tuvimos una situación de nieve, una nevada grande entre el 17 y el 20 de junio y ahora con temperaturas muy frías. De hecho, se ha congelado una laguna que es el Parque Nacional Laguna Blanca, donde han quedado las percas, ¿no? Que es un pez autóctono que hay en la zona y ha quedado atrapados y algunos arriba del hielo, así que un paisaje realmente de frío. Es un año de los más fríos de las últimas décadas y de hecho, bueno, yo presenté en su momento con esta nevada tan grande un proyecto de pedido de emergencia, ¿no? Declaración de emergencia, sobre todo para los productores agropecuarios, pero también en lo que hace a vial, porque hay problemas de mantenimiento, ¿no? Y también hemos tenido el paso internacional Pinochado, que es un paso relativamente más bajo o es paso alternativo del complejo Cristo Redentor y que en el mes de junio estuvo 11 días cerrado, ¿no? Que es más que el promedio anual histórico. Mira. Entonces también estas cuestiones y que en algunas cosas son del clima, pero frío ha hecho siempre y nevado siempre, también hay una cuestión de operatividad y de vialidad que tenga los insumos en condiciones para poder despejar la ruta y sacar el hielo. Normalmente se echa sal que baja el punto de congelación para que se derrita el agua. Y después, una vez que se despejó el camino, no andaba internet. Entonces la provincia facilitó medios para conectar, pero para hacer los trámites tienen que entrar por la red de ARSAT. Entonces también eso generó dificultad y creo que estas cosas, normalmente hablamos de la macro, de acomodar la inflación, pero después también si queremos exportar tenemos la micro, estas cosas, que tienen que estar los pasos habilitados, los caminos. Cuando el diputado hace una presentación, como usted hizo a partir de estos sucesos que han ocurrido en la provincia, ¿encuentra eco, encuentra respuesta rápida? Por medio del Congreso, no tanto porque lleva sus plazos, se pasa a comisiones. Normalmente la emergencia que implica, una vez que se declara la emergencia nacional, es la posibilidad de prórroga o de condonación de impuestos, ¿no? Entonces eso va a presupuesto de Hacienda y lleva algún tiempo. Lo que sí tiene, es muy importante el Congreso, es una caja de resonancia, porque el solo hecho de presentarlo y que lo tomen los medios hace que se movilicen ya sea las autoridades provinciales o las nacionales en pos de solucionarlo. Entonces creo que también es la herramienta que tenemos los diputados de poner o ser caja de resonancia dentro del Congreso y después seguir la dinámica que seguramente va a tener el paso por comisiones, la de Agricultura en el caso de la emergencia y presupuesto de Hacienda porque incluye recursos de la Nación. Es justamente las gestiones que hacen los diputados de algún modo para articular las políticas. Quería preguntarte esta evaluación del primer semestre de gestión y de trabajo parlamentario y qué expectativas tenés para el segundo semestre donde el presupuesto es el tema central. En principio, a lo que decían que no tenía leyes este gobierno, creo que hoy el que si sacamos por tiempo es lo que más leyes tiene o más cantidad de legislación modificada, porque la ley bases y el capítulo fiscal son alrededor del equivalente a 70 leyes, ¿no? En una, así que la verdad que con bastante trabajo todo el mes desde que asumió este gobierno y el mes de enero con mucho trabajo en el primer intento fallido de tratar la ley bases. Y después en el avance hemos trabajado y dado discusiones importantes y en el interín también algunos trabajos en comisión que creo que fue una dinámica bastante movida del Congreso y de alguna manera con el aprendizaje o de alguna manera que fue el gobierno nacional entendiendo que no era tan fácil, ¿no? Al principio creía que presionando o buscando o queriendo imponer se podía sacar y creo que se entendió que el diálogo, la construcción de consensos era el camino. Y ahora, de parte nuestra como oposición, queremos tener ya las herramientas, pedían las herramientas, parecía que era lo que necesitaban, ¿no? Y se tienen que dedicar a gestionar, creo que tenemos una gran cantidad de herramientas y trabajar la agenda también que planteamos desde la oposición, ¿no? Que hay muchos temas, está
lo que se ha planteado en el caso del agro, que es algo de lo que estoy vinculado. Está la ley que contempla la amortización anticipada, recupero de IVA, cuestiones que hacen a que se pueda mejorar la rentabilidad o los números del agro en general, ¿no? Después se podría entrar a hilar más fino. Hay cuestiones que se han planteado desde los distintos bloques que creo que tenemos que estarlas tratando, más allá de la agenda de alguna manera que pueda plantear el Ejecutivo Nacional, pero creo que también hay que tomar la agenda de la oposición de alguna manera y que podamos tratarla. Ahí Pablo entendió también en lo que ocurrió este primer semestre para encarar el segundo semestre y encarar lo que es la discusión de lo que va a ser el presupuesto 2025. La Unión Cívica Radical respecto a la discusión en paralelo entre ustedes los diputados y los senadores de su bloque, digo porque se vieron diferencias cuando se discutió la ley bases con lo que planteaban diputados, con lo que terminó también discutiendo el Senado. Sí, creo que son es una de las cosas que hay que trabajar un poco más sobre todo en estas instancias donde hay una cámara de origen y la otra pasa a ser revisora. Creo que eso se vio en el Senado, inclusive cuando nosotros nos volvió, sobre todo el capítulo fiscal, que era muy difícil, ¿no? De alguna manera los senadores son los buenos que no quisieron ganancias, claro, y los diputados los que tienen que poner el rigor o de alguna manera avanzar sobre estos temas. Entonces creo que se debería trabajar más con esta dinámica, ¿no? De que una cámara es la de origen y la que plantea la ley, después la otra es revisora en cierta manera, en trabajar más en conjunto, independientemente que se ha respetado, no se han metido ni los senadores con lo que decide diputados ni nosotros con ellos, pero ahí creo que también hay una cuestión no solamente de lo que hablabas de las dos cámaras, sino también los acuerdos con el gobierno, porque cuando vuelve de senadores me dicen, no, esto está acordado. Pero no había un blanqueo de qué era lo que había acordado, claro, en qué contexto se había negociado. Entonces, lo más fácil, por ejemplo, del capítulo fiscal hubiera sido volver a todo a lo que había salido de diputados y hubiera sido una sola votación, ¿no? De alguna manera no poner una situación tan compleja o tan tirante. Creo que es uno de los temas que habría que trabajar entre los bloques o que se quedó expuesto en este sentido, pero que tendríamos que trabajar más en la discusión original de la Cámara de Origen, trabajar más en conjunto para que después la revisora, independientemente, como decía, que cada Cámara tiene su dinámica y no hubo interferencias de una con otra, pero creo que sí se podría mejorar el trabajo en la medida que haya discusión previa. Por último, y agradeciéndote la presencia este día viernes, sos parte de la Comisión de Energía y Combustibles, Agricultura, Ganadería, Industria y Mercosur, Relaciones Exteriores y Culto, están todas vinculadas estas comisiones en algún sentido. ¿Cómo vas viendo la performance de la Argentina en estas materias, ¿no? Hay algunos cuestionamientos del Ejecutivo Nacional a la liquidación de la cosecha, hay preocupación de algunos sectores respecto al desarrollo industrial, también en materia energética con las tarifas. ¿Cómo vas viendo este proceso, la exportación de los bienes argentinos? Y un poco antes hablaba, ¿no?, de que el gobierno uno se ve muy concentrado en la macro, ¿no? De alguna manera, y los que han hecho negocio en estos tiempos son la timba financiera o aquel que está apostado a los bonos o los bancos, ¿no? De alguna manera, que ahora cuando le cambia un poco la regla de juego se quejan. Pero creo que hace falta una política que vaya a la microeconomía, a las cadenas de valor, trabajar con las distintas cadenas de valor. Porque hoy la realidad es que vemos una demanda de dólares por parte de los importadores porque entienden que el tipo de cambio está accesible, y por otro lado el exportador que puede guardar la cosecha no la vende porque dice en algún momento tiene que subir el dólar. Entonces pero es parte de si se escuchan algunos planteos. Parece mentira que fuera de presidentes liberales o libertarios, ¿no? De alguna manera que el mercado tendría que regirse justamente por esto, porque si a mí no me conviene no voy a vender, no me traten de especulador o lo que sea. Si realmente no conviene, creo que ahí es donde hay que dar señales claras al mercado, o escucharlo al mercado, que de alguna manera el tipo de cambio ya está quedando atrasado, y ni hablar para las economías regionales, que tenés la dinámica del aumento de sueldo, una componente del 40 o 50% de mano de obra, y los sueldos se están recomponiendo. Entonces hoy el atraso se siente más todavía que en lo que hace a economías extensivas. La industria se ve un parate, todavía los números no terminan de arrancar. Pero lo que es sorprendente es que todavía uno habla con los empresarios pymes o con en general el votante nuestro, que era Juntos por el Cambio, que todavía tiene expectativas y dice aguantemos o esperemos, pero la realidad es que todavía está costando que la economía despegue de alguna manera. Y hay señales contradictorias, esto de las peleas o de alguna manera con Brasil, del presidente.
Lo de China, que yo ya he pedido un par de veces citar a la canciller, porque ha habido declaraciones no muy felices con respecto al pueblo chino y bueno, y de alguna manera con las relaciones, que es nuestro principal comprador. Creo que nadie maltrata, ya vemos la actividad privada, a los mejores clientes uno los cuida, le pone alfombra roja, ¿no? Y ahora también creo que, y en base a esto de la gestión, también de alguna manera genera ruido que haya ido un secretario de Agricultura a negociar con China acuerdos de carne, de algún tipo de cosas, y cuando llega ese secretario no está renunciado. Entonces, de alguna manera a tu cliente le mandaste a negociar a alguien que sabías que no iba a seguir más. Eso no queda bien en relaciones exteriores, y yo creo que hay que cuidarla, ese tipo de cosas, porque hacen a la trayectoria del país. Y también esto lo planteo, las relaciones exteriores tienen que trascender a los gobiernos de turno, ¿no? Uno lo ve en Brasil, tiene una escuela, cambia el gobierno, claro, pero hay una línea marcada. Discutámosla, demos la discusión, si queremos hacer un cambio, discutámoslo, acordémoslo, pero y a partir de ahí vamos, pero no puede ser que vayamos de una banquina a otra, de un esquema a otro, porque quedamos mal también y las relaciones se construyen en el tiempo, ¿no? No de un día para otro. Pablo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta cualquier momento. Hay más actividades en el Congreso de la Nación, claro, ayer, ¿no? Así es, exacto. Actividades en lo que tiene que ver con las comisiones, actividades con lo que tiene que ver con los diferentes proyectos que van planteando los diputados. Sí, hay también previstas para después del receso alguna serie de comisiones con invitados, también que van a ser la previa, digamos, a la sesión pedida para el 7 de agosto, con reuniones de pequeña y mediana empresa. Esta semana también estuvo la reunión de discapacidad, post feriado del 9 de julio, la reunión también sobre población y vivienda, como espacios donde empiezan a darse algunos debates y demandas también por parte de la ciudadanía. Bueno, y siguiendo muy de cerca, por supuesto, no solo lo que va ocurriendo en esta Cámara, con los diferentes proyectos que decimos y las reuniones de comisión y demás, sino también los diputados siguiendo muy de cerca qué es lo que va pasando en el Senado. Porque antes decíamos, están los diputados atentos por la ley bases, por la ley de medidas fiscales, todo eso ya pasó. Están los diputados atentos al Senado, ¿por qué? Porque cuando empiecen las discusiones sobre algunos temas muy puntuales, como por ejemplo el tema de movilidad jubilatoria, es un proyecto que aprobó diputados, que está en el Senado, y que es muy posible que se modifique y que tenga que volver a la Cámara de Diputados. Pero también los diputados están atentos a un tema central, y que ahora Claudio nos va a dar algunos datos, que tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia. Hay pliegos que mandó el Ejecutivo, pero también hay digamos, versiones que trascienden el Congreso, que hablan de la posibilidad que se amplíe la Corte Suprema. Hay media sanción del proyecto de ampliación de la Corte de la Cámara de Senadores del año pasado, que pasaba de 5 miembros a 12, si no me equivoco, que tenía también la inclusión regionalmente de referentes de las provincias, un proyecto que se había negociado fuertemente con el actual gobernador de la provincia de Río Negro, con Beletignet, cuando era senador, antes de cambiar su lugar para pasar nuevamente a ser gobernador, y que su mandato se ha concluido por la senadora Silva. Así que hay un proyecto con estado parlamentario para que eso suceda. Veremos si va en la misma línea o si se cambia. Exactamente. Bueno, Claudio, a ver, hablamos algo de la Corte. ¿Cómo viene ese tema? Muy interesante este punto en este momento, especialmente por lo que implica el arranque formal del segundo semestre de la presidencia de Javier Milei en el primer año de su mandato y su relación con el Congreso de la Nación. Y un tema que ha estado omnipresente para varios presidentes, y tiene que ver con esto, con cubrir las vacancias que han quedado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso especialmente a partir de que quedó vacante por la ausencia y la finalización del mandato de Elena Hayton de Nolasco. Bueno, esto dejó abierta una vacancia que hasta ahora no se pudo cubrir. Y en este contexto sí, nos encontramos con una particularidad. El presidente Javier Milei le puso el gancho finalmente a una decisión que también implicó otro cambio. Y esto, mandó 2 pliegos. Mandó el pliego de Ariel Hijo para cubrir la vacancia de Elena Hayton de Nolasco, pero también mandó el pliego del jurista Manuel García Mansilla para cubrir la vacancia que dejará a partir de fin de año
Juan Carlos Maqueda. Ingresaron los dos el 12 de junio cuando se debatió ley bases en el Senado de la Nación, Totalmente. ¿no? Antes, más temprano, se votó la aprobación. No es un tema menor lo que decís, Amanda, porque habla de este giro, especialmente en los tiempos del gobierno para este segundo semestre. Cerrado el debate del paquete fiscal y cerrado el debate de la ley bases, bueno, termina de concretarse y formalizarse la presentación de los dos pliegos. El proceso que implica pasar por la comisión de acuerdos, la convocatoria a al espacio en donde pueden aparecer impugnaciones, una audiencia pública. Bueno, el proceso está en marcha. Y acá es donde tenemos los primeros datos en esta primera placa. Es, en primer lugar, Ariel Lijo, juez federal, presentado impulsado por el gobierno nacional para reemplazar la vacancia de Elena Hayton de Nolasco. En el caso de Manuel García Mancilla, para hacer lo propio cuando Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años. Y acá viene el tema. Hasta ahora lo que se sabía es que estaban los votos para Ariel Lijo, que había posibilidades de que pudiera avanzar con más velocidad el pliego de Ariel Lijo que el pliego de Manuel García Mancilla. El planteo de la Casa Rosada es o todos o ninguno, es decir que la idea es avanzar con los dos pliegos al mismo tiempo y eso establecería, bueno, otra agenda para un gobierno en donde aparece la posibilidad de que el hijo pueda reunir los votos incluso de un sector del peronismo. Habría que ver cuánto es lo que va a suceder en ese contexto. Seguimos con el otro dato importante que se cruza y es que es muy importante tenerlo presente. Vamos a la siguiente placa. En el Senado, además, hay un tema que está vinculado directamente con el cupo femenino y tiene que ver con un proyecto presentado por la senadora cordobesa Alejandra Vigo del bloque Córdoba Federal, que plasma en su proyecto un planteo que también ha sido atravesado el radicalismo y a todas las bancadas, y es que cuestionan al gobierno nacional por impulsar a un hombre para cubrir la vacancia de Hayton de Nolasco. La pregunta es ¿por qué no impulsar a una candidata, a una mujer para que ocupe ese lugar? Bueno, lo hemos contado en este programa. Al parecer en la búsqueda de candidatas el gobierno no tuvo éxito y muchas de esas candidatas le dijeron finalmente que no. Por fuera de los acuerdos y las exploraciones que surgen hacia el interior del peronismo por parte del gobierno para contar con los votos para poder designar al hijo. Este es un dato muy importante porque el planteo de Vigo, que cristaliza una discusión que atraviesa todos los bloques, también podría cruzarse en el camino. Pero no es el único tema. Vamos a la siguiente placa, porque a eso se suma este otro elemento. ¿Qué hacer con la Corte? Si mantener su estructura de 5 o ampliarla. Bueno, el dato surge de la Casa Rosada esta semana. La iniciativa es ampliar la Corte, es ampliarla de 5 a 9 miembros y tratar de avanzar en una definición. Ustedes me preguntarán, bueno, mayorías calificadas, ¿qué hace falta? Mayoría simple para ampliar la Corte. Y ahí es donde viene este gran interrogante, porque primero, decíamos, actualmente tiene 5, el gobierno quiere 9, pero acá hay un antecedente, y acá vamos con la última placa, especialmente porque ya hay un dictamen y una aprobación, una media sanción de la Cámara Alta. Me refiero a la creación de una ampliación que implica llevarla a 15. El gobierno había impulsado un proyecto que tuviera 25, que involucrara a los gobernadores, que implicara un máximo tribunal con salas, ¿sí?, ampliado a 25. La negociación final quedó en una síntesis de 15. Bueno, eso fue votado por la Cámara Alta el 22 de septiembre de 2022 y con un dato importante. La votación fue de 36 votos positivos y 33 votos negativos. Bueno, está este interrogante. ¿Qué va a hacer el gobierno si avanza con la idea de ampliar la Corte, además de promover los dos pliegos, tanto de Ariel Lijo como de Manuel García Mancilla? ¿Va a tomar esta media sanción que quedó del Senado, que no ha perdido estado parlamentario? ¿Va a mandar otro? Bueno, la respuesta es que esto lo van a definir en agosto. Así es que así es como aparece en el horizonte de la finalización del receso invernal, un tema que no se va a tomar vacaciones. Veremos si esos 33 que votaron en contra son los mismos 33 que hoy votarían a favor o en contra de esos pliegos y de la ampliación de la Corte, porque han cambiado las mayorías con las propuestas. Te había dicho 12, eran 15, me habían faltado 3. Pero me parece interesante. A ver, el gobierno puede tomar lo que es el proyecto ya aprobado por el Senado y que diputados lo modifique. Entonces que diputados diga no son 15, van a ser 9.
Y vuelva al Senado y definan. Y vuelva al Senado, claro, va a tener que volver al Senado. Exacto. La última palabra la va a tener los senadores. Con entonces, otras mayorías. Ahí está, claro, y ahí entonces está la estrategia que tendrán que definir en los próximos días el gobierno respecto a qué es lo que puede pasar. Si les conviene modificar en diputados o directamente iniciar un nuevo debate. Te cambio de tema rápidamente. Cambiamos. Porque esto lo vamos a empezar a resolver o ver la resolución en el mes de agosto. Lo que sí te quiero contar es que ayer pasó algo importante aquí en la Cámara de Diputados con el presidente de la Cámara, Martín Menem, que se juntó con su par de la República de Paraguay. Así es. Visitó el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, ahí lo estamos viendo en el Salón de Honor de esta Cámara Baja, lo recibió el presidente de la Cámara, Martín Menem. Estamos hablando de el diputado Raúl Latorre, que es el Raúl presidente Latorre, de la Cámara. Exactamente. Y estuvieron acompañados, ahí lo vemos en imagen, por los diputados Gerardo González y Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza. También estuvo la embajadora de Paraguay en Argentina, Elena Felip, y los ministros de la Embajada de Paraguay, Edgar Patiño y Juan José Mancuello. Estuvieron hablando de distintos temas, la importancia de la relación bilateral entre Argentina y Paraguay, también dos apoyos importantes que ya manifestó públicamente y comprometió en la voz del presidente de la Cámara, Martín Menem, a la candidatura, a la designación de Diego Moreno Rodríguez como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Corte de CIDH, y también el apoyo argentino a la postulación de Rubén Ramírez Lescano como secretario general de la OEA. Hubo otros temas también de los que estuvieron hablando. Exactamente, estuvieron hablando también de las relaciones bilaterales, del comercio, de distintos puntos que tienen que ver con profundizar los lazos entre Argentina y Paraguay, y un buen vehículo para profundizar esos lazos es la diplomacia parlamentaria. Es lo que estamos viendo semana a semana en este Congreso Nacional, y concretado ahora no solo reunión entre legisladores, sino también reunión entre las autoridades de las cámaras. Hay temas que quedan pendientes como la cuestión de la hidrovía, que Paraguay está involucrada también en esto, y la deuda que tiene Argentina con el gobierno del Paraguay por la energía de Yacyretá, ¿no? Bueno, ahí están los temas más espinosos a veces de una relación bilateral entre dos países. A veces entre los presidentes cuesta plantearlo, pero entre los legisladores de cada uno de los países facilita esas aperturas al diálogo de los dos países, los dos parlamentos, y profundizarlos a partir de los entendimientos que se puedan lograr en los diferentes poderes ejecutivos. Finalmente, al terminar la reunión, quedaron en organizar y coordinar un encuentro entre los grupos de amistad de ambos países, así como Argentina tiene un grupo de amistad con Paraguay, que hace poquito se estuvo constituyendo sus autoridades. El Congreso paraguayo tiene, en el mismo sentido, un grupo de amistad con la Argentina, así que prontamente harán encuentros, seguramente acá o allá, en distintos parlamentos. Incluso se han hecho estos tipos de encuentros en ciudades fronterizas que comparten mayor cercanía, así que se consolida la relación entre Argentina y Paraguay, y estas designaciones, estas definiciones que requieren también de los apoyos internacionales para concretarse. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, la segunda ya. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual se conoció, Aman, los cambios políticos en el gabinete del gobernador de la provincia de Corrientes, sí, Gustavo Valdés, la renuncia que va a presentar pronto, ya, la próxima sesión además se tiene que aceptar. El lunes va a estar asumiendo, estamos hablando del diputado Alfredo Vallejos de la Unión Cívica Radical, deja su banca de diputados de la Nación, menos de un año estuvo. Ingresó en diciembre, el 10 de diciembre pasado, cuando cambiaron la mitad de la Cámara de Diputados, fue uno de los que juró en ese momento y estuvo también participando bastante activamente en las comisiones y en las sesiones, sobre todo cuando se discutió la ley bases. Va a ser reemplazado y hay también corrimientos entonces en el ordenamiento propio de los bloques. Hay que ver si configura de la misma manera este escenario a finales de este primer semestre. Se tiene que aceptar su renuncia. Va a ser propuesta obviamente en la próxima sesión. Lo reemplazaría Federico Tournier, un hombre de Goya, perteneciente a el Partido Liberal. Dentro de los acuerdos que se han hecho en la provincia, el Partido Liberal estaba en tercer orden en lo que tiene que ver con las candidaturas a diputados. El corrimiento de Vallejos hace que su banca sea reemplazada por este hombre del liberalismo de la provincia de Corrientes. Armará un bloque propio, se integrará a un bloque como Innovación Federal que nuclea a muchos diputados de partidos provinciales. Eso lo que sí va a hacer es restarle sin duda a un diputado al radicalismo. Claro, lo que sí queda claro que no va a formar parte de la Unión Cívica Radical, porque el hombre no viene del radicalismo. Y el radicalismo hoy no es como era antes Juntos por el Cambio, que tenía distintos bloques dentro del interbloque donde había representantes del radicalismo, incluso de partidos provinciales como el diputado de la provincia de Salta Zapata, que estaba en su momento en el bloque de Juntos por el Cambio. Ahora cada uno de los partidos que integraban aquella alianza están con su bloque particular, así que de darse este corrimiento... Es muy posible que tenga una línea directa con el gobernador Valdés. Sí, sin duda. Eso sí, pero más autónomo dentro de lo que va a ser el manejo y su accionar dentro de la Cámara de Diputados. Esas son parte de las modificaciones, cosas que te voy a anticipar para después del receso, porque estamos llegando al último tramo ya de nuestro programa. Tiene que ver justamente con los invitados que van a estar presentes en dos comisiones. Por un lado, Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, que está prevista para el 10 de agosto próximo, y también para los próximos días las comisiones que tienen que ver con pequeña y mediana empresa. Así que todo eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días respecto a las comisiones que ya se van configurando para el inicio del proceso post-receso, viendo también hacia adelante el debate que se va a dar en la sesión ya convocada para el 7 de agosto próximo. Bueno, hay temas, Gonza, temas que tienen que ver principalmente o más que nada con temas de seguridad. Sí, sobre todo, y también me da la impresión de que esta es un poco la agenda que le da continuidad a lo que tuvimos esta semana, porque fíjense que convoca nuevamente la Comisión de Vivienda, que preside el diputado... se me fue el nombre. Santoro. De Unión por la Patria Santoro, Leandro Santoro, exactamente. Y también convoca para después del receso, para el 10 de agosto inclusive, para lo que es después de la fecha de la sesión especial, la Comisión de la Mediana y Pequeña Empresa, que también se reunió esta semana, que también tuvo su convocatoria con invitados. Por eso digo, además de esto, vendrá la agenda vinculada al tema seguridad, inclusive con un tema fundamental que es el de los datos genéticos. Que hay que dictaminarlo, ¿no? Claro, hay
que dictaminar varios de estos proyectos que están en el temario de la sesión del 7. En el temario, entre ellos, uno de los más importantes es este, ¿no? El de los datos genéticos, que lo que busca es ampliar lo que actualmente existe, que es para aquellos delitos en los cuales se intervenga la parte física, básicamente. Sí, para los delitos de integridad sexual. Exactamente, un delito de integridad sexual, y lo que se quiere es ampliar para todos los delitos que contempla el Código Penal. Exactamente. Eso se va a ir dando en los próximos días, también a conocer con la agenda que se va configurando. También están previstas reuniones de constitución de grupos parlamentarios de amistad, que esta semana tuvimos varios para terminar de configurarlos, y la expectativa también con la aprobación de todos estos proyectos para la sesión. Pero queremos repasar también con Gonzalo un análisis, podríamos decir, de este primer semestre de trabajo, que ¿no? Dejó mucho y dejó también muchas situaciones planteadas desde el punto de vista político, puertas hacia adentro de cada uno de los bloques. La discusión de lo que fue la ley bases y la ley de medidas fiscales. Exacto. Traje algunos datos interesantes en respecto a una especie de repaso de estos 6 meses en donde el oficialismo ha tenido que tener una tarea interesante, compleja, pero sobre todas las cosas sustancial de cara al futuro respecto a las propuestas que traía aquí al Congreso de la Nación. No solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, porque, como vemos allí en placa, el primer dato importante es que el oficialismo, a través de Javier Milei, cuando gana las elecciones y asume como presidente de la Nación el pasado 10 de diciembre del 2023, aquí en el Congreso tenía obviamente una minoría bastante importante, un número bastante chico, es decir, menos de 40 diputados para pelear en el buen sentido de la palabra, con bloques que han tenido que unirse, por así decirlo, en cuanto al ideal o el apoyo a la ley de bases para generar una aprobación en general de un proyecto que comenzó muy ambicioso con 664 artículos, pero la primera placa lo que menciona son los datos más relevantes. Comienza aquí en el Congreso el oficialismo con minoría en ambas cámaras, logra la aprobación de 2 leyes muy importantes para el gobierno, y sobre todo entendiendo la agenda que venía en los primeros meses, que tiene que ver con la ley de bases y el paquete fiscal. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir repasando. De enero a julio, ¿cuántas sesiones ha tenido la Cámara de Diputados y el Senado desde que, obviamente, Javier Milei es presidente de la Nación? Bueno, fueron 13 sesiones. Wow. 13 sesiones, 8 de ellas fueron aquí en la Cámara de Diputados. Como está presente el señor Claudio Mardones en la mesa y siempre está con su libreta y la lapicera, es que yo no puedo ser menos. Tuve que traer anotadas todas las fechas para que tengan en cuenta. Algunas ya se la acordarán de memoria. Sí. Exactamente. El 31 de enero fue la primera, seguramente lo recordarán, un miércoles, al día siguiente la segunda con la continuación. Viernes continuó con la aprobación en general, y la pregunta que todos nos hacíamos: ¿se va a sesionar el sábado 3 de febrero aquí en la Cámara o esto pasará a la semana próxima? Bueno, finalmente terminó pasando a la siguiente semana. El martes 6 de febrero se continuó con esta sesión, donde en particular pasó lo que todos hemos visto en el recinto. Se pidió que el proyecto vuelva a las comisiones, y luego el proyecto se presentó nuevamente en el recinto para lo que sería otra sesión más del proyecto de ley de bases el 29 del 4, es decir, el 29 de abril se retomó en lo que fue la cuarta sesión aquí en Diputados para el oficialismo. Luego tenemos la sexta, que fue el 21 de mayo, referida al tema universitario, presupuesto universitario y el FONID. Séptima sesión, tema jubilaciones, el 4 de junio. Y la última que hemos tenido es la octava, que fue la revisión de cómo vino el proyecto de bases del Senado el 27 de junio. Estas fueron todas las sesiones que hemos tenido aquí en la Cámara. A esto le tenemos que sumar 24 de abril y 13 de marzo las convocatorias que terminaron en expresiones de minoría. Es decir, que si hablamos de convocatorias para sesión que después se realizaron o no, tenemos que contar 10 en total y una que no se realizó. Es decir, fueron 11 convocatorias, 8 que se realizaron, 2 con expresiones de minoría y una que que finalmente no juntó el quórum y no se realizó. Bueno, ahí están datos
interesantes, y le sumamos lo que nos decía el diputado Pablo Servi. Sí. En esas dos leyes, lo que es ley de bases y medidas fiscales, se han modificado 70 leyes. Claro. Como si se hubieran hecho 70 sesiones. Como si se hubiesen, claro, discutido 70 puntos. Porque tomemos, por ejemplo, nada más, en la ley de bases estaba también el tema de lo que era la reforma laboral. Exacto, tenemos más información, Tenemos ¿no? más No solamente información. este repaso inicial. Exacto, sí, un pequeño repaso. Y justamente hablando de la ley de base, fíjense el dato que les traigo. ¿Cómo arrancó este proyecto que comenzó, se envió el 27 de diciembre, se empezó a tratar en las comisiones, pero en la primera sesión que se realizó fue recién el 31 de enero, con 664 artículos. Pero ¿qué pasó después? Obviamente, decíamos recién que fue enviado el 27 de diciembre y fue aprobado el 27 de junio, justamente 6 meses después, pero con 238 artículos finalmente. Estos son algunos de los datos. Exactamente. Vamos a ir a la siguiente placa para continuar con más repasos. De los temas que fueron al recinto, también tenemos que sumarle a la ley de bases y al paquete fiscal la movilidad jubilatoria, que tuvo su aprobación, y también lo que fue la discusión por el presupuesto universitario y el FONID. Que fueron convocatorias que no fueron en minoría. Claro, exactamente. Y que tuvo la aprobación del porcentaje de, creo que fue un poquito más del 8% para las jubilaciones, y el pase a comisiones, básicamente el emplazamiento para el tema de las universidades en esa famosa sesión en donde finalmente la UCR culmina con algunas diferencias internas del bloque, baja al recinto, se realiza la sesión y se pide que estos temas vuelvan a las comisiones para tener su tratamiento, algo que está aún pendiente. Vamos a ir con la siguiente placa para continuar con este repaso del oficialismo en estos 6 meses en el Congreso Nacional. El Senado, bueno, rechazó el DNU nada más y nada menos, 70-23, que fue una de las iniciativas más fuertes del gobierno apenas había asumido. No se trató la movilidad jubilatoria, entre otros temas, y además se aprobó el 18 de julio como el día de duelo referido a la tragedia, no, en realidad al atentado a la sede de la AMIA que fue en 1994 y se cumplirán en unos días los 30 años. Y la última placa tiene que ver con que lo que vendrá aquí en el Congreso y sobre todo en la Cámara del Senado, de Diputados, es que el próximo 7 de agosto ya hay una sesión convocada por lo menos con un temario bastante interesante. Son 14 puntos, entre ellos la extensión de los delitos a lo que hoy actualmente son los datos genéticos para delitos contra la integridad sexual de las personas, y también la ley de hojarasca en conjunto, la ley de hojarasca que todavía no tenemos concretamente el contenido de la misma, pero serán varias iniciativas, y además el presupuesto 2025. Bueno, ahí están, ahora sí, los temas centrales de lo que fue este primer semestre, gracias Gonza, y un segundo semestre donde también en la Cámara de Diputados algunos empiezan a mirar qué es lo que va a suceder con el DNU 70/2023. Claro, varios de los diputados que participaron de la sesión donde finalmente se terminó aprobando la ley bases, ratificando los cambios del Senado, así como también las modificaciones que se le hicieron a varios artículos de la sanción del Senado por el paquete fiscal, advertían que una vez aprobada esta iniciativa, bueno, había que avanzar con el debate en el recinto ya del DNU 70/23, que como bien decía Gonza hace un ratito, ya fue rechazado por el Senado de la Nación. ¿Cómo es eso, Claudio? ¿Habrá posibilidades o no? Creo que, bueno, en el informe que nos estaba dando Gonza, con todos esos detalles, surge además un dato político muy relevante, y es que finalmente durante este primer semestre la oposición finalmente alcanzó a reunir un número inesperado, especialmente esos 160 votos que son los que finalmente le dan media sanción a un cambio en la ley de movilidad jubilatoria, ¿no? Ese es un dato importante porque creo que eso gravita sobre un tema estructural, y era si los bloques de la oposición que había dado quórum y votos a la ley bases y al paquete fiscal
podía llegar a alguna articulación con los bloques que habían tenido una oposición cerrada a la ley bases y al paquete fiscal. Me refiero especialmente al bloque de Unión por la Patria. El saldo fue finalmente este número inesperado para el oficialismo, 160 votos afirmativos, 2/3 de la Cámara, todo un desafío que el presidente Javier Milei tomó y dijo, voy a vetar ese proyecto si prospera. Lo cierto es que en el Senado estuvo a un paso de que fuera tratado sobre tablas en la última sesión, en un tironeo que también muestra otro dato importante. Otra vez, la posibilidad de que hubieran alcanzado los 2/3 en el Senado de la Nación para tratarlo sobre tablas o quizás un número que podría ser muy cercano. 51, 52 votos hablan y que volvería a romper ese cristal de esa dificultad de articulación entre los dos sectores de la oposición. Me parece que ahí está una de las líneas que generan este interrogante. ¿Qué va a pasar con el DNU 7023? Bueno, en el bloque de Hacemos Coalición Federal que conduce Miguel Pichetto, bueno, no están tan dispuestos a tratar el DNU 7023 como lo pensaban antes de que hubiera un desenlace para la ley bases. Y este no es un dato menor porque lo que veníamos contando en la primera etapa de nuestro programa, la presencia de Federico Sturzenegger como ministro de Regulación, la síntesis para este gobierno de lo que fue la primera etapa, este primer semestre. ¿Por qué lo digo? Porque es el principal redactor de la ley bases, de la versión que nos decía Gonzalo, 680 artículos muy trabajados por Sturzenegger como una síntesis con distintos estudios jurídicos también corporativos. Y la otra pieza, el DNU 7023, también redactado por Federico Sturzenegger, con un rechazo muy fuerte del Senado, también un número inesperado para el oficialismo, pero un interrogante para la Cámara de Diputados. Bueno, ahí el panorama que se abre, vamos a ver cuál es respecto al tema de avanzar con el DNU, vamos a ver qué es lo que pasa también con el tema jubilaciones en el Senado Nacional. Lo cierto es que desde el oficialismo están tratando de evitar de cualquier manera la posibilidad que haya la necesidad de un veto presidencial. Claro. Entonces están trabajando en tratar de ampliar la discusión, que no sea solo esta modificación en torno a el porcentaje de movilidad o de aumento para los jubilados en relación con la diferencia en torno a lo que fue el DNU, que modificó la movilidad jubilatoria o la fórmula de movilidad jubilatoria, y ese 8.1 que quedó pendiente y que diputados terminó sancionando para que sea una actualización de los haberes jubilatorios. En el medio, desde el oficialismo y sectores aliados al oficialismo en el Senado están viendo la posibilidad de ampliar la discusión a nivel previsional. Discutir más allá de la fórmula, exactamente, otros alcances. Hablaba hace unos días también atrás de la posibilidad de reinstalar la discusión sobre algunos puntos que han quedado pendientes sobre jubilaciones de privilegio. Veremos si eso también se incluye en esta materia. Y recordemos, un dato no menor, que el tema previsional también estuvo en la firma del Pacto de Mayo, ¿no? Y tiene que ver también con esta nueva, digamos, este nuevo impulso desde el punto de vista legislativo que le quiere dar el gobierno nacional. Efectivamente. Bueno, nos vamos despidiendo de los compañeros porque ya estamos llegando al final de la semana y al final también del día de hoy. Gracias, Claudio, por esta tarde. Un gusto. Nos vemos dentro de poquitos días. Por supuesto. Y cerramos, digamos, esta semana informativa con el dato, finalmente. 4,6 de inflación con respecto al mes anterior, ¿no? Bueno. De eso vamos a hablar también ahora. Gonza, gracias por gran este placer, día. Buen fin de semana, compañeros. Que descansen. Y justamente lo que anticipaba Claudio, se dio a conocer hace un ratito nada más los datos de inflación un poquito más alta, mínimamente más alta de lo que fue en mayo, 4,2 en mayo, 4,6 como decía Claudio recién, el dato de la inflación. Lo más alto fue lo que tiene que ver con los servicios, con el combustible, la luz, el gas, por más que no están actualizadas todavía las tarifas, 14,2% en la zona del noreste y un poquito más baja, 14,1% en el resto del país. Los alimentos y bebidas, 3% de aumento. Sí, bueno, habrá que empezar a hacer un análisis y seguramente ya lo estarán haciendo respecto a qué es lo que
motivó estos índices inflacionarios. Exactamente. También hay datos que tienen que ver con la inflación interanual que lleva, en comparación del mismo mes, de 12 meses, de junio a junio, acumula un 271,5%, y de este primer semestre del año, que sería la conclusión en definitiva de los primeros 6 meses de gobierno del presidente Javier Milei, 79,8% el acumulado en estas horas de la inflación. Por abajo del 5%, que era lo que esperaba el gobierno nacional, un poquito más alta por ahora respecto a mayo. Hay que ver qué pasa con el impacto de las tarifas, que no se han actualizado todavía. Bueno, ahí está. Me parece que uno de los temas tiene que ver las tarifas, otro de los temas tienen que ver otros de los rubros en torno a los aumentos que hubo, principalmente en el rubro de alimentos. Estamos hablando de alimentos y servicios, y ese análisis que llevará a que el gobierno también tenga que tomar algunas medidas en torno a controlar principalmente lo que es la inflación, que es el principal objetivo que hoy tiene el presidente Javier Milei. Claro, y otra cosa que también tiene que pensar en términos de sus estrategias para controlar el gobierno nacional respecto a la macroeconomía, como nos decía el diputado Servi, que nos visitó hoy temprano, tiene que ver con el precio de los dólares, ¿no? Hubo en estos días mucho movimiento vertiginoso, hoy escaló hasta los 1.500 pesos, bajó finalmente en el cierre a 1.465, son los datos que se estiman de el dólar que se transacciona por fuera de los parámetros del Banco Nación, y también de las cotizaciones para la importación, la exportación o para la compra de dólares futuros, y esa dinámica, ¿no?, de la macroeconomía que presiona sobre los precios y que se va impactando o viendo su impacto también en la inflación. Todos temas que en el gobierno se están planteando con preocupación. Hay muchos economistas en el gobierno, en las carteras no solo de economía, también en el Ministerio de Desregulación. El propio presidente es economista, así que están analizando las variables para ver cómo plantean estrategias respecto a este tema, que es clásico en la Argentina, el valor del dólar. Y esa inercia de estos movimientos en la economía van a llevar a que el presupuesto general de gastos 2025 venga con toda esta situación y con todos estos planteos en la discusión que van a dar los legisladores nacionales. Desde el gobierno nacional, por lo menos en los últimos días, quedó en claro a partir de declaraciones del propio ministro Sturzenegger que la economía la maneja Luis Toto Caputo. Y él trabaja en lo que tiene que ver con la desregulación del Estado a partir de la implementación de lo que fue no solo la firma del DNU 70/2023, sino también lo que fue la sanción de la Cámara de Diputados del proyecto de ley bases. Lo que tiene que ver con la economía es un tema de Luis Caputo, también quitando cualquier suspicacia, ¿no? Sí, porque digamos que cualquier efecto que ocurra en la política sacude y tiene una repercusión muy fuerte en la economía. Principalmente ocurre en la República Argentina. Entonces, para despejar dudas que el ministro de Economía es Luis Caputo, el propio Federico Sturzenegger lo ha señalado también en las últimas horas en algunas declaraciones periodísticas o en las propias redes sociales, a tal punto que lo veíamos cuando iniciamos el programa, la conferencia que brindaron respecto a beneficios para los sectores del sector del turismo en la República Argentina, los vio desde el microcine del quinto piso del Palacio de Hacienda a Caputo y Sturzenegger juntos. Exactamente, sentados uno al lado del otro, quedaron además en la escena una vez que Guillermo Francos se retiró de la presentación de este programa para promover el turismo en Argentina a través de justamente descuentos para los medios de transporte que se van combinando con promociones que hacen los propios las propias estados provinciales, ¿no? Hay muchas provincias receptoras de turismo, sobre todo para el receso invernal, que también implementan sus propios programas de promoción para, bueno, acumular puntos y poder gastarlos en las economías regionales. Se combina con este programa de facilitación de cuotas y baratas promociones para poder circular por el país. Veremos cómo resulta, porque ya arranca en poquitas horas el receso invernal, también aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Toda la actividad se retomará en agosto. Bueno, con una sesión ya prevista para el 7 de agosto. Así es.
Nos Muy vamos bien, despidiendo. nos vamos. Hasta cualquier momento, entonces. Cuando nos reencontremos, Amán, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.